Pues muy buena noche. Les damos la más cordial bienvenida a una noche más de Café Pedagógico, agradeciendo pues a cada uno de ustedes el tiempo y la mejor disposición que tienen para que juntos podamos seguir aprendiendo más y enseñándonos con una mejor calidad. En esta noche pues tengo el gusto de que nos acompañe una persona que, aparte de que es un fregón en lo que hace, es un colega en la docencia, en la enseñanza desde hace muchísimos años y por eso me tomé la libertad de poder solicitar que nos acompañara con uno de los temas que muy particularmente me llama mucho la atención porque lo han pedido muchísimo desde el inicio del café pedagógico y creo que para los que nos estamos formando como docentes y en esta área de la pedagogía, creo que sí es fundamental y crucial poder conocer un poco más de todos estos temas que vamos a empezar a tocar. Empieza una ronda nueva de temas de enseñanza y aprendizaje pues para cada uno de nosotros. Y pues sin más preámbulo les presento al maestro Julio César Calderón. Él tiene una licenciatura en psicología y una maestría en psicología organizacional. Es docente desde hace más de 9 años en diferentes grados y niveles escolares. Él ha participado en diferentes ponencias, tanto en relajación a partir de la respiración, síndrome de Peter Pan y diplomados en musicoterapia. Entonces creo que pues es bien importante poder conocer un poco más acerca de cada uno de los especialistas y expositores que nos acompañan aquí. Por eso siempre me tomo la libertad de poder presentarlos y compartir un poco de su experiencia, de su carrera, tanto laboral como académica que tienen. Y pues bienvenido Julio, te agradezco mucho que hayas aceptado poder venir a participar y a colaborar acá con nosotros. Gracias, Gabriel. Realmente es un placer poder compartir un poco de información con ustedes. La docencia siempre ha sido uno de mis puntos fuertes como tal. Eh, Más que se me facilite, la verdad es que me gusta esta parte, me gusta el compartir un conocimiento. Y en este espacio que me estás proporcionando, trataré de que se lleven algún aprendizaje significativo sobre el tema que vamos a hablar el día de hoy. Correctamente. Y sí, efectivamente, creo que más allá que solamente aprender algo o aprender algo más, es que el aprendizaje que nos estamos llevando o la enseñanza que se está compartiendo sea significativa para cada uno de nosotros. Por eso es que no dudé en poder asignarte o solicitarte, pedirte que pudieras venir con nosotros, pero con este tema, y es justamente, se los voy a mencionar, es la detección de necesidades educativas especiales dentro de tu aula, especialmente Asperger. Con Asperger es con el que vamos a empezar y es que, híjole, creo que es un tema bien, no sé si llamarlo profundo, porque no es complicado, yo lo sé, pero de repente sí tiene como sus puntos claves para primero poder detectarlo. Es bien importante que hoy en día, como docentes, como responsables de los que pues están en un presente o vamos a llegar a estar en un futuro, como responsables en un grupo, podamos detectar cuando tenemos dentro de a nuestro cargo o en nuestro grupo algún niño con especiales características. Y es bien importante, por eso toco el tema del Asperger, porque creo que más que el que podamos enseñarle requiere de una enseñanza muy peculiar y muy particular. Pero pues, para empezar en el tema, vamos a empezar primero, ¿qué es Asperger? ¿Y qué diferencia tiene del autismo? Porque también surge un montón esta cuestión de cuál es la diferencia, es lo mismo, en qué se parece, en qué se diferencia. Arráncate. Ok, está bien, Gabo. Vamos, les comparto pantalla. Claro, gracias. Ouch.
A ver, vamos a ver. Ok, no sé si ya me puedan visualizar. Sí, ya está. Ya, maestro. Ok, perfecto. Les comentaba, Perfecto. es un poquito complejo esta parte que hemos mencionado sobre el síndrome de Asperger. Para yo poderles comentar qué es o cómo se detecta o cuáles son los síntomas que podríamos ver o cuáles son los puntos que podríamos observar para nosotros poder distinguir de cierta forma un síndrome de Asperger, vamos a primero a dar a conocer quién, quién realmente nos dio a conocer este síndrome como tal. Bueno, realmente Hans Asperger no lo dio como tal a conocer a primera instancia. Vamos a conocer un poquito de él, ya que él es el que hizo los primeros estudios sobre este síndrome como tal. Fue un gran pediatra, investigador, psiquiatra, profesor de medicina austriaco, generó una tesis doctoral publicada en Alemania en el año de 1944. Nos hace mención aquí, o bueno, como dato cultural, este personaje, Hans Asperger, hizo sus primeros estudios en cuanto se dio, o bueno, explotó la Segunda Guerra Mundial. En esta parte, ahí como tal, en edades que se comprenden entre los 6 y 11 años, que se presentaban con características comunes en una marcada discapacidad de dificultades de interacción social. Esto nos estaba mencionando este doctor como tal. Ajá. Aparte, él marcaba en común la discapacidad por dificultades de la interacción social como tal, del habla, de la cuestión educacional cognitiva. Ajá. Prácticamente lo dio a connotar con el concepto de psicopatía autista antes de denominarlo como síndrome de Asperger. Ajá. Actualmente lo conocemos así, pero él lo dio a conocer primero que nada como psicopatía autista. Bueno, chicos, yo les pregunto, ¿a ustedes qué se les viene a la mente? Ajá, o qué visualizan cuando escuchan el término de Asperger. ¿Alguno me podría compartir su opinión? Básicamente, como yo lo veo, son estas personas que tienen una forma diferente de interactuar con el medio, ¿no? Porque yo estuve estudiando un rato sobre el autismo y sobre el Asperger, y lo que yo entendí es que a lo mejor nosotros, las personas que no lo tenemos, vemos a lo mejor algo que brilla, ¿no? Y lo estamos detectando, pero para ellos todo es tan intenso que es como si todo brillara. A mí me gusta pensarlo de esa forma porque me hace entender más esa condición, ¿no? Ok, sí. ¿Alguien más le gustaría compartir su opinión? ¿No? Ok, bueno. Gracias por su participación. Sí, efectivamente, de cierta manera, como lo visualiza, podríamos ir tocando alguno de los puntos o tópicos sobre el tema a tratar. Pero bueno, se los preguntaba por qué. Yo le preguntaba a Gabriel si estaba tratando o si iba a platicar o iba a darles esta información a un área en específico o una carrera en específico y me comenta que no. Bueno, por eso mismo me surgió el preguntarles realmente
¿qué es lo que se les viene a la mente cuando escuchan el término de síndrome de Asperger? Regularmente nos estamos acostumbrados, no sé, a las películas tradicionales, a lo que visualiza o a lo que se nos acostumbró de cierta manera a visualizar cuando escuchamos este síndrome, es a niños, jóvenes, incluso adultos, pegados en la pared, golpeándose, aislados totalmente de la sociedad como tal, e incluso se nos puede llegar a cruzar por la mente que sufren de alguna discapacidad intelectual, ¿verdad? Puede llegar a cruzar por nuestra mente todas esas ideas y realmente generarnos pues una situación totalmente diferente a lo que podría ser o lo que realmente es este síndrome. Bueno, vamos a ver. ¿Qué es el síndrome de Asperger entonces? Esto como tal nos dice que es un conjunto de trastornos neurobiológicos que forman parte del trastorno del espectro autista. Vamos, es un trastorno del desarrollo, que engloba una serie de aspectos que define a la persona que lo padece como tal. ¿Cómo es esto? Bueno, podemos irlo observando paso a paso. Estas definiciones, de cierta manera, o la definición que les acabo de pasar son definiciones psiquiátricas a las cuales me estoy enmarcando como tal. De esto mismo, ¿cuál es el papel del alumnado? ¿Cuál es el papel de los profesores, de los padres de familia? ¿Cómo nos preparamos para que para los niños con Asperger? ¿Sabes identificar el síndrome de Asperger en el entorno escolar? Bueno, de esto se trata esta información que yo les quiero comentar. Bueno, parte de ello nos podemos enmarcar varios rasgos que voy a mencionar posteriormente sobre este síndrome como tal. Pero, vaya, nosotros realmente podemos hacer la valoración dentro del aula de que un niño cuenta con esta clase de síndrome o cualquier otro síndrome, no nada más con Asperger, o identificar incluso, como lo viene comentando Gabriel de un inicio, lo que es el síndrome autista al síndrome de Asperger, que bueno, los dos van de la mano, puesto que ya vimos que viene derivado del síndrome del autismo, el síndrome de Asperger. Aquí hay puntos muy interesantes porque sí hay forma de diferenciarlos. Hay niveles clínicos también en cuales se enmarcan como tal, ¿verdad? Podemos ver a un nivel leve el síndrome, a un nivel medio, incluso a un nivel profundo, dependiendo si estamos hablando de autismo o de Asperger como tal, ¿verdad? A esto nos podemos enmarcar a lo que les voy a comentar en la siguiente información. Los criterios que les voy a pasar son los criterios del DSM-4, que es el Manual de Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales. ¿Por qué el DSM-4? Bueno, aquí es donde nos están marcando cómo vamos a identificar el síndrome o cuáles son los puntos que debemos de considerar para el SA. Aplicar el diagnóstico en trastornos de espectro de autismo como tal, es como nos lo están marcando el DSM-4. Actualmente, pues ya sabemos que hay una actualización de este libro, que es el DSM-5, pero realmente el diagnóstico como tal está en esta versión del DSM. Nos está mencionando, por ejemplo, vamos a enmarcarnos por lo menos en dos de las siguientes dificultades cualitativas de la interacción social como tal. Por lo menos debemos de visualizar en los niños una de estas dos. Bueno,
¿Cómo lo hacemos? Dice, dificultades a causa de uso múltiples de comportamientos no verbales, tales como conducta visual. ¿A qué nos refiere eso? Bueno, estas palabras es como lo describe el DSM-4 y es un tanto términos psiquiátricos, pero a lo que nos refiere al contacto visual es que las personas con síndrome, los niños, jóvenes o adultos incluso con síndrome de Asperger, difícilmente van a poder mantener un contacto visual directo. Es a lo que nos estamos refiriendo. También nos comentan que en cuestión de expresión facial, dentro del comportamiento no verbal, no va a haber una expresión facial. Nosotros estamos acostumbrados a como por ejemplo, no me escuchas y regularmente hacemos una seña con las manos o incluso con la cabeza para mencionar que no estamos escuchando o ciertos ademanes cuando estamos hablando, ¿no? Bueno, en este tipo de síndrome de Asperger o de ASA, no va a haber escasos movimientos, por eso va a haber dificultades realmente en los comportamientos no verbales en cuestión de las expresiones, y de las faciales como tal, igual va a haber que no va a gesticular, e incluso, en muchas ocasiones nosotros para expresar emociones lo hacemos con gestos, aunque no nos demos cuenta, lo hacemos de cierta manera, ¿no? Cuando nos sentimos alegres, pues claro, nuestro rostro hasta decimos, se te ilumina el rostro, ¿no? Cuando estamos tristes, incluso hasta se llegan a connotar ojeras, arrugas, donde no las hay o donde no las había hace un momento. Bueno, pues en este síndrome de SA no vamos a ver expresión facial, como tal, o totalmente nula o realmente muy poco percibible. Las posturas del cuerpo influyen mucho en este síndrome como tal. Siempre va a haber una postura de cierta manera adecuada, rígida, no va a haber posturas en las cuales regularmente estamos acostumbrados a ver en los niños como tal, ¿no? Que están doblados de un lado, ya se fueron hacia adelante a la butaca, o simple y sencillamente nos comentan, ¿no? Es que, profesor, si me inclino en la butaca me siento mejor y así estudio mejor. Estos niños regularmente no lo van a hacer, siempre van a tener una postura rígida como tal. En cuestión de los gestos para regular la acción social, es lo que les comentaba. Va a haber realmente nulos los gestos como tal, o ¿cómo se llama? Señas de manos, señas corporales como tal. Otro punto que nos está mencionando es la incapacidad para establecer relaciones con iguales adecuadas a su nivel de desarrollo. Aclaro o vuelvo a comentar. Estos parámetros que les estoy comentando es de acuerdo a como viene especificado en el DSM-4. Pero bueno, en el punto 2 que nos dice que es la incapacidad para establecer relaciones con iguales adecuadas a su nivel de desarrollo, estamos hablando, vamos a poner un ejemplo, estamos hablando de niños, ¿cómo se llama? De primaria. En un niño de primaria le va a costar difícilmente adaptarse o interactuar con los niños de su edad. Si estamos hablando, por ejemplo, un niño de 6 años, regularmente con SA va a buscar personas más grandes para poder interactuar. Difícilmente interactuará con personas con sus mismas edades o de rango de su edad. El punto 3 que nos estamos tocando en este momento, que dice que es la ausencia de la búsqueda espontánea para compartir placer, intereses a logros con otras personas. Por ejemplo, mostrar, atraer o señalar objetos de interés. Vaya,
¿A qué nos referimos con esto? Vamos a hacerlo de sencillo, vamos a digerirlo y es fácil, simple y sencillamente estamos hablando de que el niño como tal, no importa en la situación en la que se encuentre su entorno, si por ejemplo están realizando una actividad dentro del aula escolar que conlleva a todos estar en silencio, puede que el niño va a querer decir... va a querer resaltar un logro como tal de él en ese momento y lo va a querer exponer en el salón. Ajá. Aguas, aquí este tipo de detalles o estos puntos o estos parámetros los podemos confundir en ocasiones con otra clase de problemas. Ajá. El que les acabo de mencionar, por ejemplo, es ¿cómo se llama? Que quiere, posiblemente digamos, es que el niño quiere llamar la atención. Ok, sí es válido también, porque se van a encontrar ustedes con niños, adolescentes o adultos que realmente sí, efectivamente quieren llamar la atención. Por eso hacen la mención de este libro que al menos 2 de estas siguientes. También vemos la ausencia de la discapacidad social o emocional como tal. Ajá. Eso también nos lo está mencionando en la parte de la ausencia de reciprocidad social o emocional, es como, por ejemplo, la parte hablamos de la empatía. Nosotros regularmente encontramos, les puse una imagen, encontramos una persona triste y nosotros por lo regular tratamos de ser empáticos con la persona, ¿no? Tratar, ¿cómo se llama?, de reconfortar, tal vez incluso en algunas ocasiones. Los niños o las personas con SA realmente habrá una ausencia de esta reciprocidad de las emociones como tal. Ajá, no va a tratar realmente de ser empático prácticamente por lo que pueda estar pasando por la persona, ya sea una tristeza o incluso una alegría. Si esta persona con este síndrome no se siente alegre, no va a compartir simple y sencillamente la emoción que siente en ese momento. Ajá. También, dentro de los mismos parámetros vemos los patrones del comportamiento, de intereses y actividades restringidos, repetitivo y estereotipado. Esto nos menciona el DSM-4, que al menos uno de estos siguientes debe de cumplir o debemos de observar prácticamente en nuestro niño, en nuestro adolescente, en nuestro adulto, ¿no? Nos dice en el primer punto que es la preocupación absorbente, repetitiva, estereotipada, restringida a uno o más temas de interés, que es normal en su intensidad como tal o en su enfoque. Ajá. Simple y sencillamente va a tener una preocupación, que va a estar en su constante. Si le preguntas al niño ¿qué le apura, qué le preocupa? Él constantemente te lo va a estar repitiendo. Ajá. Y realmente el enfoque a lo mejor de decir, es que no recuerdo si realmente mi mamá cerró la puerta de mi casa. Ajá. Ok, espérame tantito, pero es que tu mamá ya lo verificó, ¿no? Y si lo vemos como un caso, pero él realmente va a ser, no va a ser normal su preocupación, va a ser muy intensa realmente. Ustedes se van a poder percatar porque lo va a expresar con intensidad esta parte. El punto número 2 nos dice que es la adherencia aparentemente inflexible a rutinas o rituales específicos o no funcionales. Ajá. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, prácticamente hay algunas rutinas que podemos llevar o que podemos confundir con la parte de una persona obsesiva compulsiva, como por ejemplo en cuestión del orden de las cosas. Ajá.
pero realmente es un punto que también enmarca en el SA como tal. También va a haber rutinas, aparentemente inflexibles, no se van a poder cambiar. El niño en el aula lo van a ver como, por ejemplo, que va a tener una rutina probablemente, al momento de que llega al aula, al momento de que coloca sus cosas, al momento que va a empezar a trabajar, regularmente tienen esta parte de rutinas o rituales para ellos poder empezar a pasar en el aula, ¿no? A poder trabajar como tal. El punto número 3 que podemos observar es la parte de que nos comentan de manerismos motores estereotipados o repetitivos. Bueno, ponemos de ejemplo el retorcimiento o aleteo de dedos, de manos, de movimientos complejos con el cuerpo como tal. Regularmente hay algunas partes o hay en algunos niños que tienen un comportamiento motor oscilante. Van a estar moviéndose de adelante hacia atrás de manera involuntaria de cierta forma. Ellos probablemente no se percaten que lo realizan en su momento, o al igual van a estar aleteando con las manos o ¿cómo se llama? O con los dedos van a estar en constante movimiento, ¿no? Y también hay que tener cuidado aquí porque también se puede confundir con algunos otros aspectos educativos, ¿no? Como déficit de atención o algunos que podemos enmarcar. El siguiente punto es la parte de la preocupación persistente por parte de los objetos. Regularmente hay una preocupación aquí constante sobre algún objeto en específico que el niño, adolescente o adulto con SA se pueda enfocar prácticamente, y va a ser realmente el observar, ¿cómo se llama? El tener a un lado su objeto, digamos, por ejemplo, a una niña en la escuela, regularmente pues no se les permite ir con juguetes como tal, pero a esta niña va a llegar la ocasión de que va a llegar con su osito de peluche y no se va a poder desapartar de su juguete como tal, ¿no? Y como sea, en esta parte lo podemos observar, ¿no? También hay que tener cuidado en la parte de obsesivo compulsivo, que también se puede distorsionar ahí esta cuestión. Ahora, prácticamente vemos estas reseñas, ¿no? Pero también vemos otros aspectos a considerar. También otros aspectos que podemos considerar dentro del SA es que el trastorno causa un deterioro clínicamente significativo de la actividad social, laboral y otras áreas importantes dentro de la actividad del individuo. Vamos a poderlo ver porque simple y sencillamente se va a sentir desgastado, lo vamos a ver desgastado dentro de ya sea de sus labores escolares como tal, o incluso a la hora del receso, si estamos hablando de niños de primaria, a la hora del receso, incluso lo podrás ver que se siente agotado y ni siquiera ha salido al receso. Pero es prácticamente por el deterioro que trae todos algunos de estos parámetros que acabamos de mencionar. Otro punto que tocamos en cuenta es que no hay retraso general en el lenguaje clínicamente significativo. Ponemos un ejemplo, a los 2 años de edad utilizan las palabras sencillas sin ningún problema. A comparación veíamos el comparativo de un niño o una persona con un síndrome de autismo, ¿no? Aquí en Asperger, en SA, no hay retraso general del lenguaje clínicamente significativo. Podemos observar que a los 2 años hay palabras sencillas sin ningún problema, pero en autismo sí. Aquí vamos a tener realmente un pequeño retraso en el lenguaje del niño autista.
ajá, le va a costar un poquito más de trabajo realmente pronunciar, aunque sean palabras sencillas. En el SA, a los 3 años de edad, utilizan frases comunicativas como tal. Ajá, ya ahí no hay ningún problema, ya el niño en este momento ya se empieza a expresar sin ningún problema. Aquí hay un punto muy interesante. Ok, dentro de dentro de este punto a tratar, como por ejemplo, un niño con autismo, muy poco probable a los 3 años vas a poder mantener una conversación con un niño con SA, ajá, que se va a poder expresar un poquito más. Con autismo sí va a tratar en dificultad, ¿no? De poderte comunicar. Pero, ¿cómo se llama? En SA que utilizan las frases comunicativas sin ningún problema, pero aquí hay un punto muy importante. Los niños van a ser muy puritanos de la palabra en ese momento. ¿A qué me refiero con eso? Bueno, el vocabulario en México realmente es que le damos muchos significados a una palabra. Ajá. Entre ellas que podremos connotar consonantes, entre ellas mismas que podemos connotar realmente significados varios. Ajá. Pero si tienes realmente un niño con SA y tú le enseñaste o se le enseñó en casa que una palabra significa, como por ejemplo, vamos a ver, una taza, simple y sencillamente, ¿qué es lo que podemos ver en casa? Una taza es prácticamente lo que podemos ver en casa en un niño de un grado escolar de primero de primaria, que es donde tomamos, ¿cómo se llama? Café, té, agua, incluso, entre otras bebidas, ¿no? Entonces, tu niño con SA, eso es lo que va a entender. Ajá. Pero si tú le tratas de aplicar como, vaya, les comentaba, en México tenemos para una palabra varios significados, le tratas de dar una connotación diferente, el niño muy probablemente no te va a entender a lo que tú quieras expresarle como tal. Ajá. Otro tipo de palabras que podrían, ¿cómo se llama?, connotarse de manera diferente, que nosotros podemos checar o utilizar en el vocabulario. Entonces debemos de ser realmente muy específicos con ellos. Eso es un punto muy interesante porque en el aula o dentro del aula ustedes se van a dar cuenta de ello, ¿no? Al momento que se expresa el niño. Es por eso también que hay una cuestión de a su nivel, de envolverse dentro de su nivel social, de su edad como tal, va a ser complicado, ¿verdad? Porque muchos niños sí están acostumbrados a utilizar diferentes tipos de palabras. Los niños no van, este niño con SA no va a entender, entonces es donde genera realmente esta parte del desarrollo dentro de su desarrollo social. Otro punto que nos dicen que no hay un retraso clínicamente significativo del desarrollo cognitivo ni del desarrollo de habilidades de autoayuda propias de la edad, comportamientos adaptativos. O sea, es distinto a la interacción social y curiosidad acerca del ambiente durante la infancia. Ajá. Prácticamente ellos realmente pueden hacer sus actividades sin ningún problema, sin que les tengas que estar insistiendo. A comparación, si tenemos en la misma aula a un niño con síndrome, ¿cómo se llama?, autista como tal, regularmente el niño con SA no va a tener problemas por realizar las actividades a comparación del niño con síndrome autista, ¿verdad? Tengo una duda ahí. Perdón por interrumpir. Yo tengo una teacher, la cual tiene un hijo que tiene Asperger. Y ¿sí? Ella tenía como mucho problema para que él leyera. Él leía como lento, ¿no? Entonces, ¿sí? Lo que hizo fue que un día, o sea, como que siempre estaba detrás de él para que leyera, ¿no?
en voz alta leía súper lento. Entonces, un día le dijo, a ver, ¿cómo lees tú? ¿No? Por ejemplo, en la mente, ¿no? Y el chico lo que hizo, bueno, era niño en ese entonces, o sea, leía súper rápido y él tiene una memoria fotográfica. Y entonces por eso él sabe 5 idiomas diferentes. Y creo que los que vamos a ser pedagogos, es importante que tomemos en cuenta que las personas que tienen también Asperger y cualquier otro tipo de ¿cómo podría decirlo? De síndrome o de alguna de estas, es que no sé cómo decirlo. Bueno, alguno de estos tipos de síndrome, tenemos que ver cómo es que ellos aprenden y entonces nosotros acomodar nuestra forma de enseñar, ¿no? Y no al revés. Creo que eso es algo muy importante y es la moraleja de esa historia que quería contarles. Ok. Muchísimas gracias por tu ejemplo. Mira, vámonos a nivel cognitivo de aprendizaje. Los niños con Asperger están enmarcados en un nivel de aprendizaje estándar como tal, sin ningún problema, e incluso algunos son, ¿cómo se llama? Su CI, su coeficiente intelectual, es más alto del medio que nosotros estamos manejando. Así como el caso que tú nos estás mencionando, efectivamente, dentro de este síndrome como tal, podemos observar a niños, adolescentes o adultos con un CI, bueno, un poco más alto del medio que estamos manejando como tal. Eso de cierta manera es un punto normal dentro del coeficiente intelectual de una persona o de un niño con ¿cómo se llama? Con síndrome de Asperger. Esto también lo podemos ver enmarcado. Y bueno, ya estaríamos metiéndonos un poco a nivel neuronal o a nivel, ¿cómo se podría decir? De aprendizaje más que nada, ¿no? Miren, no nos compliquemos mucho en algunos aspectos como tal. Ahorita estamos delimitando algunos puntos del poder identificar o, bueno, de cierta manera o de cierta forma el síndrome de Asperger. Pero recordemos, si nosotros, ya checando esta pequeña plática, vemos que nuestro niño en aula pueden marcar los lineamientos que nos están marcando el DSM-4, lo más recomendable es canalizarlo y platicar con los papás. Por eso yo les comentaba, ¿qué papel tiene el docente? ¿Qué papel tiene el papá dentro del aula escolar al momento que ustedes van detectando estos puntos en los cuales podemos enmarcar a un niño con SA? Lo más viable es realmente, ustedes recuerden que con ustedes en el aula es donde va a marcar el foco de atención de cierta manera. ¿Por qué? Porque en muchos de los casos los papás están acostumbrados a ver a sus hijos las 24 horas del día, o no quieren o realmente dentro de su interacción familiar no lo ven. Pero aquí los que sí lo podemos ver somos los docentes que estamos en el aula, porque realmente sí nos van a marcar una diferencia de lo común que podemos tener dentro del aula, ¿verdad? Entonces, este pequeño foco, al momento de nosotros ya saber estos parámetros, debemos de tener en cuenta que nosotros somos una manera preventiva. Y que posteriormente podríamos nosotros platicar con los padres de familia para poder canalizar a un especialista de la salud como tal. Es al punto al que quería llegar de cuáles son las causas que podríamos observar o que se han connotado con el SA hasta la actualidad. Bueno, hasta la actualidad prácticamente podemos connotar que hay anomalías en el cerebro. Y
prácticamente es hereditario de cierta manera, ¿no? Es un factor genético que identificamos. Aún realmente no se ha identificado un gen en específico que digamos, este gen es el que está provocando el SA dentro de nuestros niños como tal, jóvenes o adultos. Ajá, no se ha identificado, pero sí podemos observar que hay anomalías dentro del cerebro y que también podemos observar que ¿cómo se llama? Es hereditario, ajá, es genéticamente hereditario este síndrome. No precisamente pudo existir en los papás, sino nosotros, en este caso, si queremos, no sé, incluirnos un poquito más en este aspecto, si nos llega a tocar en el aula un niño o una niña con SA, pues tendremos que investigar un poco sobre el árbol genealógico. Regularmente en las primarias me parece que es primer año de primaria empiezan estas actividades en las cuales les pedimos a los alumnos que nos hagan un árbol familiar. Ajá, un árbol familiar en los cuales identificamos a ellos mismos como tal, a los papás, a los tíos, a los abuelos, e independientemente, asimismo se estaría haciendo la investigación de la cuestión de quién heredó y qué parte fue lo que heredó. Posiblemente haya personas o niños que ya los abuelos no sabían, pero te comentan los papás, ¿sabes qué? Es que, ¿cómo se llama? Mis abuelos en aquel momento, cuando yo era niño, sufrían con estos mismos síntomas que mi hijo actualmente. Ajá. Entonces podemos ver prácticamente este tipo de detalles. Ajá. Pero las causas realmente son las que acabamos de mencionar. Ahora, de sugerir un tratamiento, pues bueno, no hay un tratamiento en específico como tal. Como por ejemplo, les puse aquí un poco de información en la parte de inhibidores de recaptación de serotonina. Ajá. Pueden ser útiles para los síntomas de aislamiento social. Ajá. ¿Para qué? Para que regulen un poquito más la serotonina. Pues les puse un dato relevante. Van a ver realmente a niños con SA más que a niñas, porque los niños ¿cómo se llama? La serotonina la segregan menos que las niñas. Ajá. Ya estaríamos tocando ya un pequeño punto en ese aspecto, ¿no? De la misma manera. Entonces, realmente se da más en niños que en niñas, el que haya o sea, niños con Asperger que niñas con Asperger. Sí, efectivamente. Fíjate, es algo que, perdón, es algo que no tenía en mente y no me había percatado. Justamente de ahí la importancia que tiene y como lo has mencionado anteriormente, poder detectar, y lo preguntaste al principio, ¿no? La importancia que funge tanto el docente como los papás en función al niño como tal. Desde temprana edad, poder detectar este tipo de cosas y como lo mencionaste, que esto se da en el salón de clases es donde nosotros, más que verlo, debemos de estar preparados de manera responsable y comprometida para poder detectar este tipo de puntos importantes desde la edad temprana del niño y poder, junto con el papá, poder trabajar, bueno, los padres, poder trabajar este tipo de cosas y canalizarlo con una persona que sea responsable y pueda ayudar a fomentar junto con nosotros, lo veo como un equipo, en su enseñanza, métodos de aprendizaje. O sea, yo no sabía que hasta hay tratamientos específicos para poder ver este tipo de cosas, ¿no? Y es súper cierto que no solamente la tarea del pedagogo o del docente, más bien, en un aula es enseñar, sino es qué es lo que enseñamos, cómo lo enseñamos, pero más importante es a quiénes lo enseñamos, ¿no? Y poder
de manera consciente estar visualizando y detectando este tipo de cosas. Y creo que toda esta plática, perdón, es que ya casi se nos va a acabar el tiempo, quiero ser muy, muy breve al final, porque realmente esto me llama muchísimo la atención, porque la enseñanza que impartimos en un salón de clases va muchísimo más allá. Y la responsabilidad que tenemos cuando se nos asigna un grupo o tomamos a un grupo para poder enseñar, lo primero es ver a quiénes vamos a enseñar, detectar este tipo de cosas, ver qué tipo de niños son y como lo mencionaba, de las primeras características que me llamaron mucho la atención es totalmente su actitud física. El niño a través de sus actitudes te manifiesta que no es normal, bueno, por así llamarlo, ¿no? Que no va como los demás. Aunque tenga 5 o 6 años, no se comporta como un niño de 5 o 6 años, no habla como un niño de 5 o 6 años, no juega como un niño de 5 o 6 años. Entonces, desde ahí está el primer foco rojo, mencionabas, ¿no? Y de ahí, Sí, claro. pues va a partir todo lo demás. Vamos a prestar atención o tenemos que prestar atención más a sus actitudes, a cómo recibe lo que le estamos enseñando. La comunicación en tiempo real con él es diferente, se comportan diferente, se comunican diferente. Y desde ahí creo que ya podemos nosotros darnos cuenta de la importancia que tiene el decir, ok, este niño es especial y lo voy a tratar así. Voy a, voy a prepararme, a lo mejor si no sé qué tiene, pues me documento o busco, investigo, y una vez que ya detecté qué es lo que tiene, entonces platicar con los padres y trabajar en conjunto para traer los métodos y las herramientas que él necesite para que la enseñanza que uno le va a impartir pueda ser la mejor y él pueda aprender realmente, ¿no? Y no pase como en algunas, o como en algunas veces tengo conocidos que han sido completamente segregados porque ni siquiera los docentes son capaces de detectar qué tiene el niño, ¿no? O sea, a lo mejor dicen, y lo que más, ahorita que por ejemplo voy cachando un poco las características de los niños o niñas con Asperger, es que dicen, es que es como un señorcito, o se comporta como un señor chiquito, ¿no? Por cómo se Sí, conduce, por cómo habla, por cómo se expresa, por su manera de interactuar, porque justamente decías, no interactúa con los de su edad, con los que son a la par que él, no. De indicio interactúa con los que son más grandes. Entonces de ahí ya como que dices, está raro que un niño busque como a jóvenes o a niños más grandes que él o a las personas grandes y decida interactuar y entablar conversación con ellos como si fuera de su edad, ¿no? Entonces, creo que de ahí parten muchísimas cosas que tenemos que ver, que ahorita que los que estamos en formación, creo que tenemos muchos puntos de gran importancia y relevancia para poder capacitarnos y en el proceso de formación prestar atención a ciertas cosas que definitivamente nos van a ayudar o tenemos que tener ya como ese feeling o empezar a perfilarnos para que cuando tengamos esa responsabilidad de estar frente al aula podamos detectar todo esto y podamos ser una fuente de ayuda realmente, ¿no? Seamos esas herramientas que les permitan a los papás poder también conocer, saber, encontrarse con lo que no explican de sus niños, ¿no? Porque a lo mejor ellos dicen, híjole, es que yo no sé, pues, o para mí es de lo más normal, pero cuando lo veo interactuando con los otros niños ya en su salón de clases, veo que, pues no, esto no entiendo, no sé. Entonces es ahí donde entra el papel tan crucial de uno como docente, ¿no? claro. Prácticamente veámoslo rápido. Sí, Ustedes si conocen la serie de la teoría del Big Bang. sí, claro. Sheldon es realmente, lo podemos ver claramente que este actor está dando a connotar un SA perfectamente.
ahora que tengan la oportunidad de ver un capítulo o ¿cómo se llama? Esta serie como tal, observen realmente su comportamiento y van a poder ahora con los parámetros que les acabo de mencionar, van a encajar realmente a la perfección. La actuación de este actor realmente se enmarcó a que él debe de tener un síndrome de Asperger que se pueda digerir dentro de la sociedad. Te agradezco muchísimo. Ya estamos a 1 minuto de terminar. Realmente ha sido una sesión de mucho aprendizaje, mucho conocimiento y de verdad, ¿qué más quisiéramos poder tener el tiempo del mundo para poder seguir desmenuzando esto? Quienes quieran prender sus cámaras, les invito a prender para tomar una pequeña captura de pantalla, una foto y poder así subir las redes sociales de todos los que nos están acompañando. Les agradezco muchísimo el que puedan estar aquí. A ti, Julio, pues muchísimas gracias por compartir y tomarte el tiempo de compartir todo este conocimiento que en el camino has adquirido y poder ayudarnos a nosotros que estamos en formación, poder perfilarnos a un poco mejor, ¿no? Y adquirir más habilidades y herramientas que nos van a ayudar en este conocimiento. Muchísimas gracias a todos, que tengan una excelente noche y nos vemos la siguiente ocasión con otro tema más súper interesante.